¿cómo les diría? Equitativa tanto en el eje X como en el eje Y. A ver, compañero Saucedo. Saucedo Sosa. Bien. ¿Qué quiere decir eso? A ver, vamos a acercar esta columna. Vamos a tratar de poner las dos ahí. Un poquito se distorsiona por la calidad de la imagen, pero bueno. ¿A qué es lo que me refiero con que deben ser equitativas? Es decir, si nosotros lo miramos, la columna y le trazamos el eje X por acá y el eje Y en el otro sentido, más o menos así. Estoy partiéndola la columna en dos en cada sentido. Espero que me entiendan. Es decir, en el eje X la estoy partiendo la columna en toda esta área de acá, que es la mitad de esta área de acá. ¿Verdad? Y en el eje Y, de la misma manera, la estoy partiendo en dos. Su sección. Esto es en el eje Y. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, esta columna está distribuida con 3, 6, 7, 8 barras. ¿Va? Quiere decir que yo en el eje X, vamos a analizar primero el eje X. Fíjense que yo aquí tengo 3 barras, por tanto, en el lado paralelo, llamémosles así, también debo tener 3 barras, a la misma distancia del eje X. Ahora miro yo acá en el centro y resulta que la mitad de la barra está abajo y la otra mitad de la barra está arriba, lo mismo acá. Entonces quiere decir que la misma cantidad de área de acero hay acá abajo y lo mismo hay acá arriba. ¿Cierto? Si yo sumara el área de cada una de estas barritas, me va a dar un valor, que va a ser el área de acero, ¿no? Que va a ser esto de acá, la sumatoria de todas estas secciones, ¿verdad? Me va a dar un área de acero. Superior, le podríamos llamarle, no es correcto, pero podríamos decir. Y aquí también voy a tener un área de acero inferior, y este sí es que es superior, ¿no es cierto? Entonces lo mismo, voy a tener esto de acá, la mitad de esa barra y la mitad de esta barra. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el área de acero superior debe ser igual al área de acero inferior. Esto en X. Y lo mismo debe ocurrir en Y. Es decir, el área de acero a la izquierda, llamémosles así, debe ser igual al área de acero a la derecha, ¿verdad? En Y, ¿no? Es decir, si yo parto la columna en dos, en el eje Y, entonces voy a tener esta área de acá. Entonces aquí ya voy a tener yo el área de acero izquierdo, que va a ser va a ser la mitad de esa barra, esta otra barra y la mitad de esta otra barra. ¿Verdad? Entonces, esa área de acero, la misma tiene que estar al lado derecho. ¿Me entienden? ¿Se entendió esa parte? Que la distribución del acero en columnas, cualquiera sea su figura de la columna,
debe ser equitativa, es decir, debe ser simétrica. Esa es la palabra correcta, simétrica. Entonces, si yo parto por la mitad, la misma cantidad de armadura tiene que haber al lado derecho con el lado izquierdo. Si parto por la mitad en el otro eje, la misma cantidad de armadura debe haber arriba y la misma cantidad de armadura en la parte de abajo. Eso es fundamental en columnas. ¿Ya? Eso es fundamental en columnas. Ahorita vamos a calcular. Primero voy a aprovechar que tengo ahí el gráfico. ¿Ya? Una pregunta, dice Arce, sobre uno de los videos que mandó a la plataforma el metal usado para la construcción, sin hormigón, cómo resiste a la oxidación y corrosión, y cómo son sus cimentaciones, igualmente de acero o de hormigón armado. No entiendo su pregunta. Me parece que su pregunta va dirigida a que la columna, si es que es columna, va a ser construida de acero, es decir, es columna metálica, ¿no? Entonces me confirma eso, porque no entiendo, ahí su pregunta está media chipada, ¿ya? Bien, espero que se entienda esa parte que les digo de que la armadura tiene que ser simétrica. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, yo no puedo agarrar y hacer lo siguiente. Por ejemplo, agarrar y decir, bueno, vamos a suponer que aquí le aumenté una barra más de acero y aquí le aumenté una barra más de acero. ¿Ya? Entonces, si yo parto por la mitad en Y, a la izquierda y a la derecha, ¿es simétrico? Sí es simétrico, pero en X no es simétrico. Tendría que tener también aquí unas 2 barras de acero y aquí también otras 2 barras de acero. Entonces, si yo parto por cualquiera de los ejes, ¿verdad? Entonces la armadura es simétrica. Entonces, esa es una de las diferencias con vigas, ¿ya? En el caso de vigas, por ejemplo, si yo hago un detalle así rapidito, vamos a tratar de hacer para no perder mucho tiempo. Suponiendo que yo aquí tengo una viga, ¿verdad? Normalmente la viga es así, de esa forma. La viga tiene su estribo, al igual que la columna, ¿verdad? Y la viga mínimamente debe tener estas barras, es decir, una barra acá, una barra acá, una barra acá. Después vamos a ver ya los diámetros y toda esa cuestión. Entonces, mínimo debe tener 4 barras. La viga. La columna también debe tener como mínimo 4 barras. Si es cuadrada o rectangular, como mínimo. ¿Verdad? Pero, fíjense aquí, por ejemplo, estas dos armaduras de acá, que son armaduras de acero inferior, suponiendo, yo voy a decir que son 2 y de 16 milímetros. 16 milímetros. Sin embargo, acá en vigas, yo puedo decir que estas dos de acá son 2 y de 12 milímetros. Por así decir, estoy inventándome, ¿verdad? Estoy inventándome. Entonces, ¿puedo hacer eso en vigas? Sí, puedo hacer. E incluso yo puedo hacer en vigas, puedo colocar aquí, a ver, suponiendo que solicita 2 barras más acá. Puedo colocar
4 barras acá o 3 y acá 2, sí puedo en viga, pero en columna no. En columnas no. Además, en columnas yo no puedo hacer esto de acá. Yo no puedo decir, bien, está llevando 4 barras a cada lado, perfecto. Yo no puedo decir que estas dos de acá, supongamos que son esas 4, yo no puedo decir 2 phi qué sé yo, 16 milímetros. Y acá digo, acá le voy a poner 2 de 12. 2 phi de 12 milímetros. No puedo, eso no puedo hacer en columna. Porque el área, si yo parto por el eje X, el área superior va a ser mayor al área inferior. Entonces no es simétrica la columna. Sin embargo, acá sí se puede hacer en viga. Esto es viga. Y esto es columna. ¿No? Yo imagino que ustedes están tomando apuntes de esas consideraciones. Eso es importante que ustedes vayan tomando. Entonces, si son estas dos barras son de 16 milímetros, acá también tienen que ser de 16 milímetros. ¿Verdad? Si son 3, entonces las 3 barras tienen que estar arriba y las 3 barras abajo, pero ahora ya son 3 de 16 milímetros. ¿Verdad? 3 barras de 16 milímetros, 3 barras de 16 milímetros. ¿No? A eso es lo que se refiere la distribución de la armadura. No importa el diámetro ahorita, el diámetro lo vamos a ver después. ¿Qué ocurre con las columnas circulares? Lo mismo. Si usted parte por acá o parte por acá, la columna, ¿verdad? Mis líneas salieron todas chuecas, pero ya está la idea, ustedes la han visto. Entonces, si yo parto así, fíjense, arriba tengo 3, la mitad, van a ser 4. Abajo tengo 3, la mitad, 4. En este otro sentido, lo mismo. Acá tengo 3 a la izquierda, la mitad, van a ser 4. Y a la derecha 3 también, la mitad, 4. O sea, es simétrica la distribución. ¿Ya? Es simétrica. Y otro que es importante. Aquí en columna, la cantidad mínima son 4 barras. Como puse acá con rojo. 4 barras. Esa es la cantidad mínima. No importando el diámetro. Por el momento no estamos hablando del diámetro. En columnas circulares la cantidad mínima son 6 barras. 6 barras como mínimo. ¿Ya? Entonces, si son de 8, de 10, de 12, de 16, de 24 milímetros o 25, no importa. Ahorita no estamos viendo el diámetro. Lo que estamos viendo es la distribución. ¿Verdad? La distribución de las armaduras. Entonces, ya sabemos que tiene que ser simétrica en columna, en vigas no importa. No es simétrico en vigas, pero en columnas sí. Y además que la cantidad mínima son 4 barras en columnas cuadradas o rectangulares y en columnas circulares son 6. Ahora, si son rectangulares las columnas, entonces hay que ver la forma, ¿no? Suponiendo que, voy a exagerar un poco, y suponiendo que esta es una columna, ¿verdad? Entonces aquí no puedo decir solamente le voy a poner 4, entonces acá sí o sí tendré que poner 6 barras, ¿no? Una en cada esquina y otra al medio porque esta longitud es mucho más larga que esta otra. Es decir, si esto es A y esto es B, entonces vamos a ver después qué parámetros tenemos nosotros para determinar, porque B no puede ser, mejor dicho, A no puede ser mucho mayor que B. Esto no se debe dar. A puede ser mayor que B, sí. Esto sí se puede dar. Pero mucho mayor
no se puede. ¿Ya? Bien, eso espero que se haya quedado entendido. A ver si hay alguna pregunta. Hay un video en la plataforma donde arman todo de acero. Ah, bueno, es una estructura de acero. Dice, como el estilo drywall para exteriores, incluido mi pregunta es de cómo está la estructura resistente en las condiciones del clima y cómo son las cimentaciones. Bueno, eso es un poco difícil, por ejemplo, en nuestro medio, construir con estructuras de acero. ¿Por qué? Porque tenemos mucha humedad. En Estados Unidos se construye mucho estructuras de madera y estructuras de acero porque allá el clima es seco. En nuestro medio no. ¿No? Entonces, la estructura tiene que ser bien protegida. Si va a estar a la intemperie, debemos pintarla por lo menos una vez cada año o bueno, hacer revisión continua, ¿no es cierto? Y pintándola a la estructura. Eso en el caso de que estén descubiertas. Si están cubiertas, entonces no hay problema, ¿no? Porque normalmente en Estados Unidos, ¿qué es lo que se hace? A ver, voy a tratar de salir de esa pregunta. En Estados Unidos, suponiendo que voy a hacer una columna de acero y este es el acero. Ese es el acero, ¿no? Esto es acero. Y lo que se hace es proteger esa estructura con hormigón. Es decir, se le coloca acá hormigón a un determinado, este hormigón es de recubrimiento, no es un hormigón resistente, pero es un hormigón de recubrimiento que lleva su armadura también longitudinales, al igual que la que estamos viendo, pero la función de este hormigón de acá, la función de esto de acá es simplemente de recubrimiento, es decir, proteger al acero, porque el acero es el que está trabajando ahí, está calculado para que soporte la estructura. Entonces ya ahí no entra la humedad, ¿no es cierto? Entonces ya no entra la humedad. Eso en el caso de columnas, ¿no? O vigas también. En el caso de la cimentación puede de hormigón armado, o sea, cimentación de acero para este tipo de estructuras no se puede hacer, ¿no? La cimentación son de hormigón armado, puede ser, no sé, hay que ver qué tipo de cimentación. Ya hemos hablado nosotros sobre las cimentaciones, entonces, dependiendo de la edificación, será cimiento profundo, superficial, no sé. Pero la cimentación, si la estructura es netamente metálica, entonces tiene que ser de hormigón, ¿ya? Entonces, no sé si le respondí más o menos su pregunta a Arce Rico. No sé si es rico o es pobre, pero es Arce Catacora. Bien, bien, no perdamos mucho el tiempo en esto, creo que ya quedó entendido. Quedó entendido de que las estructuras tienen que ser simétricas en el caso de columnas y después ya vamos a hablar lo que son las vigas, ¿ya? Bien. Todo esto ya hemos hablado en la clase pasada, estos tipos de columnas, ¿verdad? Cómo se va armando la columna, los empalmes, el encofrado, ¿verdad? El recubrimiento, cómo se le debe dar recubrimiento, el encofrado en el caso de una esquina, columna esquinera, columna medianera, ¿no? Más o menos las dosificaciones, el hormigonado de la columna, el desencofrado, habíamos visto acá, habíamos visto una columna que después de desencofrarla hay que curarla por lo menos los primeros 7 días. Después ya menos, ¿no es cierto? No ser tan constante, pero si podemos curarla hasta los 28 días, eso es perfecto, ¿no? Pero por lo menos los primeros 7 días. Hasta ahí habíamos visto la clase pasada y ahora vamos a ver un predimensionamiento, un redimensionamiento, dice aquí está mal, aquí se lo comieron la... Eso, perfecto me salió. Predimensionamiento de columnas.
Quiero que se concentren y utilicen bastante su imaginación, ¿ya? Esto es un plano en planta de cimentación, ¿verdad? Puede ser de primer piso, en planta baja o es el plano estructural, es decir, una losa, ¿no? Y nosotros mínimamente sabemos que obviamente por acá va a haber columna, por acá va a haber columna, 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 por un lado, columna, ¿verdad? Entonces, eso ustedes tienen que poner en su gráfico, ¿verdad? Entonces, así van a ir las columnas distribuidas. Fíjense, aquí tenemos otra columna, columna. Por eso es que el diseño debe ser lo más limpio que nosotros llamamos cuando esto es alineado. Lo grave es cuando aparece una columna por acá, otra columna por acá, y así, digamos, ¿no? Todo desordenado. Ahí ya es complicado. Pero se puede, solo que sale más caro. Columna, digamos, ¿no? Ahí estamos viendo más o menos dónde van las columnas y ahí están. Entonces, acá ustedes lo que tienen que saber identificar son tres cosas. Resulta que hay tres tipos de columnas acá. Esta de acá es un tipo de columna, se parece a esta de acá, se parece a esta de acá y se parece a esta de acá. ¿En qué se parecen? En que las cuatro columnas son esquineras, son de esquina. Y yo me fijo en mi plano, fíjese aquí, medio que no se nota muy bien, pero lo voy a reescribir. Aquí dice que hay una longitud de eje a eje de 6 metros. 6.0, le vamos a quitar los ceros y simplemente vamos a escribir 6 metros. ¿Ya? 6 metros. Aquí también hay 6 metros. Y aquí también hay 6 metros. Sin embargo, en este otro lado hay 5 metros. A este otro lado también hay 5 metros. Y a este otro lado hay 5 metros. Eso es lo ideal. Es muy difícil, yo sé que en un diseño lograr, ¿no? Pero bueno, como ejemplo, estamos poniendo así. Entonces tenemos esas dimensiones. Ustedes saben que los ejes se les pone nombre. Este es el eje A, el eje B, el eje C, el eje D. En el otro sentido tengo que ponerle número, entonces este será el eje 1, el eje 2, el eje 3 y el eje 4. Entonces, yo tengo que empezar a dar nombre y voy a decir que esta es la columna. ¿Puedo decir yo la columna A1? Sí puedo. Pero mejor si yo digo, para mí esta va a ser la columna 1. Como tienen las mismas dimensiones acá, 6, 5 y también es esquinera, entonces esta también va a ser columna 1. Miro acá también 5, 6, entonces también esta es columna 1. Y esta también será columna 1. Es decir, cuando yo haga el predimensionamiento, voy a calcular una columna y esa es suficiente para todas estas de acá. ¿Se entendió esa parte? Ingeniero. Inge, ¿lo puedes repetir? Se cortó un poco el internet. ¿Qué puedo repetir? Pues no sé desde dónde. De la columna 1. Claro, les decía de que a estas yo les voy a llamar columna 1. ¿Por qué? Porque son parecidas en su posición y además en su distancia que hay respecto a la otra columna. Esta tiene 6 metros, esta también tiene 6 metros. Acá también tiene 6 metros y acá también tiene 6 metros. En el otro sentido, acá tiene 5 metros, acá también 5, 5, 5. Entonces son parecidas.
la posición de las columnas respecto a las demás. ¿Ya? Entonces a esa les llamo columna 1. Ese es un tipo de columna. Después aparece el otro tipo de columna, esta de acá. Esta de ahí, esa de ahí, esta de acá, esta de acá, esta de acá, esa de ahí, esa de ahí y esta de ahí. Yo le puedo llamar columna A2, A3, B2, B3, pero esto es complicado un poquito complicado para el albañil. Entonces yo prefiero llamarle columna 2, simplemente columna 2. Todas estas serán columnas 2 y eso coloco yo en el plano, ¿verdad? Siempre y cuando las dimensiones sean las mismas. Entonces, como yo me fijo que las dimensiones en ambos lados son las mismas respecto a la otra columna, entonces le puedo llamar columna 2, columna 2, columna 2 y columna 2. También acá columna 2. Columna 2 y columna 2. Entonces, ¿qué es lo que hace el albañil? Por ejemplo, el albañil dice, va a preparar esta columna. Ah, esta es la columna 2. Va y mira una planilla. ¿En qué consiste la planilla número 2? Entonces, en esa planillita dirá que esta columna lleva tanto de acero, tanto de estribo, tal separación, diámetro, todo, longitud, todo. Pero es en una planillita, ¿no? Entonces ahí se coloca. Entonces, fíjense, estas columnas se parecen porque tienen las mismas dimensiones de eje respecto a las otras columnas. Y el tercer grupo de columnas es esta de acá, que también se parecen en posición. Entonces acá le llamaré columna 3, columna 3, columna 3 y columna 3. ¿Verdad? Entonces esas son las columnas que yo puedo identificar en este proyecto. Son parecidas. Ahora, les pregunto, de la columna 1, 2 y 3, porque son 3 nomás las columnas, ¿verdad? Las demás todas son parecidas. ¿Cuál creen ustedes que es la más cargada? ¿Cuál es la columna que lleva mayor carga? La columna 3. La columna 3. La columna 3, además se los tengo aquí marcadito, ¿verdad? Entonces yo agarro para hacer mi predimensionamiento, porque ustedes lo que van a hacer es eso, predimensionar, no se van a poner a calcular toditas, digamos, ¿no? Suficiente que calculen una. Como esta es la que está más solicitada, entonces ustedes la pueden distribuir en toditas si quieren, porque es un predimensionamiento. Ya después el ingeniero vendrá y le dirá, bueno, estas columnas de acá, como tienen la misma área, la calcula y va a decir, bueno, serán de tanto por tanto. Estas tienen menos carga, van a ser un poco más pequeñas. Estas tienen menos carga, van a ser un poco más pequeñas, la columna 1, ¿no? Ya se hará un cálculo mucho más fino. Pero ustedes lo que quieren hacer es un predimensionamiento para su proyecto. Entonces, ubican la columna más cargada. Y la columna más cargada es esta de acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que debo hacer? Calcular el área de influencia o el área de, también le llaman área de, a ver, me olvidé el nombrecito, está por acá. Bueno, no aparece. Pero área de influencia, ¿cierto? Es decir, yo voy a marcar esta área, que es el área que va a resistir esa columna. Esa. ¿Cuánto vale esa área? Entonces yo trazo mis líneas, ¿verdad? Mis ejes, como ven ustedes ahí, y después yo puedo trazar otros ejes a la mitad entre B y C, por ejemplo.
Entonces, esa mitad va a ser más o menos por acá. La mitad entre B y C, más o menos por ahí. Y la mitad entre C y D, más o menos va a estar por acá. ¿No? Son líneas imaginarias o las podemos trazar y después se borran, ¿no? Y lo mismo en este otro sentido, la mitad entre 1 y 2, entre el eje 1 y 2, lanzo mi línea, ¿verdad? Y la mitad entre 2 y 3, lanzo también otra línea, me salió un poquito a un lado, pero no importa. Entonces, ¿qué es lo que yo debo calcular? Esta distancia. Y esa distancia, si yo me fijo acá, la mitad de 6 es 3, la mitad de 6 es 3, entonces va a ser 6 metros. 6 metros. En este otro sentido, la mitad de acá es 2,5, la mitad de acá 2,5, entonces aquí también va a haber 2,5 más 2,5 son 5 metros. Entonces, ¿cuánto vale esta área? Esa área vale 5 por 6, que son 30 metros cuadrados. ¿Ya? Esa área, esa carga, imagínense que aquí hay un montón de carga, personas, lo que sea, que hay aquí hay un montón de cargas, todas esas cargas van a venir y se van a concentrar en esta columna, en la columna 3. ¿Ya? Eso hay que hacer piso por piso. ¿Ya? ¿Se entendió ese análisis de cómo encontrar el área en el cual influye sobre una columna? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ingeniero. Bien. Por ejemplo, para la columna 1, su área va a ser esta de acá. ¿Verdad? Que va a ser la mitad de 5, 2,5. Y acá la mitad de 6, que va a ser 3. Es decir, 2,5 por 3. Esa va a ser su área de influencia. Y sabemos que es mucho más menor. ¿Cuánto es 2,5? 2,5 por 3 son 3 por 2, 6, 7,5. 7,5. Esa es el área que va a tener esta columna, 7,5 metros cuadrados. Fíjese que es tremendamente inferior a esta de acá, que es 30. Son 4 veces más pequeña que esta otra de acá. Y si yo miro esta otra, la columna 2, ¿verdad? La columna 2, voy a hacerlo acá para que se vean las tres. La columna 2 está ahí. Entonces, ¿cuánto va a valer su área? ¿Verdad? La mitad de 5, que va a ser 2,5, y aquí va a ser 3 y 3, 6. 6 por 2,5 va a ser 15, ¿no? Sí, 15. 15 metros cuadrados. Entonces, fíjense, ya ustedes tienen una idea. Esta de acá es 30, la columna 2 es la mitad de la columna central, y la esquinera es la mitad de la columna lateral o la cuarta parte de la columna central. Entonces ya ustedes se pueden dar cuenta de que sí o sí van a ser estas columnas laterales mucho más pequeñas que la columna central. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí de cómo calcular el área de influencia? ¿Cómo identificar la columna más solicitada? ¿Quedó claro? Ingeniero. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, pasemos. Este es un corte lateral del edificio, en nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, estamos suponiendo que esta es la parte del suelo, aquí está la cota 00, aquí está la primer losa,
la segunda losa y supongamos que es la tercera losa. Es decir, que esta es una construcción de 3 pisos. Piso 1, piso 2, piso 3, 3 pisos. ¿Qué quiere decir? Como ya yo identifiqué que mi columna más solicitada está acá, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí se rotó el gráfico, por eso aparece a la derecha, pero es lo mismo que esté acá, ¿cierto? Entonces ya yo sé que esta parte de la losa, a ver, lo vamos a hacer mejor así. Esta parte de la losa, la mitad de la losa esta viene hacia la columna. Esta otra mitad que va a ser lo mismo, si es que una casa de departamentos es lo mismo, entonces está ahí. Eso de ahí, esa losa también va a venir acá a esta columna. Entonces, yo tengo que multiplicarlo por 3, si es que son 3 pisos, ¿verdad? Si son 2 pisos será por 2, si son 5 será por 5. Entonces, toda esta carga va a venir y va a caer en la columna inferior. Por lógica, nosotros nos damos cuenta que la columna que está por encima de la inferior va a tener menos carga que la inferior. Y la inmediatamente superior también va a tener menos carga que la inferior. Entonces, eso lo vemos por lógica, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a multiplicar, en este caso, la carga que hemos encontrado de esta área de influencia, lo vamos a multiplicar por 3. Lo sumamos, ¿cierto? 3 veces. Eso visto en corte. Y bueno, esto es una vista sonométrica, ¿no es cierto? Donde especifica lo mismo. Fíjense, aquí están las alturas, los lados, que no tiene ya mayor importancia. Bien, si eso quedó claro, entonces ahora veamos hacer el ejemplo. Dice, predimensionar la columna 2. Aquí está la columna 2 que nosotros le hemos llamado. Bueno, en este caso para nosotros era columna 3, ¿no? Aquí le habíamos llamado columna 3, pero es cuestión de nombre, nada más. Entonces, vamos a decir nosotros que vamos a dimensionar la columna 2. Nos están diciendo que la columna 2 es esta de acá. De un edificio de 3 pisos, ya lo vimos nosotros en el corte, que tiene 3 niveles, con una altura de 2,8 metros cada nivel, con una disipación moderada de energía. Esto es importante. Disipación moderada de energía. ¿Qué quiere decir disipación moderada de energía? Que es una edificación que término medio, digamos, no va a estar ni muy solicitada, ni o con muy poca carga, ¿no? Es una edificación término medio. Podríamos decir nosotros que es un edificio de departamentos, digamos, ¿no? No podríamos decir que es un edificio de oficina, porque un edificio de oficina es un edificio con carga bastante grande, ¿no? Además, como es un edificio de 3 pisos, no vamos a tomar muy en cuenta lo que es la energía de un sismo, de vientos, todas esas cosas. Por eso es lo que dice de disipación moderada. Considerando los siguientes datos. En primer lugar, aquí están las medidas, ¿verdad? Aquí están las medidas. Y acá es 6 metros y a este otro lado 5 metros. ¿Verdad? Esa es el área que habíamos calculado, donde el área nos va a dar de 30 metros cuadrados. Nos vamos a apoyar en la norma ACI, ¿verdad? La norma americana, que es la que más se maneja, donde nos dicen a nosotros que vamos a tener una resistencia característica del hormigón. Para poder predimensionar la columna, debemos especificar más o menos qué tipo de hormigón vamos a utilizar. Por tanto, estamos diciendo que vamos a utilizar un hormigón, ¿verdad? De 210 kilos por centímetro cuadrado, es decir, un hormigón H21.
de 21 megapascales, eso quiere decir, ¿verdad? El acero, su tensión característica del acero, que es de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, es decir, un acero de A420. ¿Ya? A420, es decir, 420 megapascales. Pero nosotros no manejamos esas unidades, entonces nosotros manejamos más estas unidades. Entonces, 210 kilogramos por centímetro cuadrado. El acero de construcción, el acero corrugado, este valor es fijo, no cambia. 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Ahora, si es hormigón pretensado y ese otro tipo, ya es otro tipo de acero que tiene mucho más resistencia que este de acá. ¿Ya? Este es el acero normal corrugado, el acero para construcción. Tampoco es el acero dulce tiene la mitad de resistencia de este de acá. Entonces, esto por lo general es constante. Entonces voy a usar un hormigón H21, un acero de 420 o 4.200 kilos por centímetro cuadrado. La carga muerta. La carga muerta dice que es igual a 6 kilonewton. Cuando nosotros analicemos en el último tema, creo es tema 6 o 7, no me recuerdo, ahí vamos a analizar cómo calcular la carga muerta y la carga viva. Por el momento lo vamos a tomar como un dato. Entonces, 6 kilonewton, esto es aproximadamente igual a 600 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? Vamos a cambiarle y lo vamos a hacer más real. Esto de acá, en realidad para este tipo de edificación lo que se utiliza acá es 5. ¿Ya? Y en vez de 6 pónganle ustedes 5. 5 kilonewton. ¿Ya? A ver, vamos a hacerlo, vamos a borrarlo bien para que no haya después duda, pero si usted dijo que no era así, ¿no? Entonces vamos a borrar esto. Ahí. Y entonces utilicen ustedes para su ejemplo 5 kilonewton. Ahí está, 5 kilonewton. Estos 5 kilonewton es aproximadamente igual a 500 kilogramos por metro cuadrado. Si hacemos las conversiones, ¿no? No quiero entrar en mucho detalle de conversiones porque ya se supone que ustedes saben. Lo que sí les puedo decir de que un newton, obviamente, o mejor dicho, un kilonewton es igual a 1000 newton, ¿no? Y un kilogramo fuerza, ¿verdad? Es equivalente a 9,81 newton. Para efectos de dimensionamiento, este valor lo tomamos nosotros como 10. No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Entonces, si nosotros hacemos esa conversión, vamos a llegar a 500 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué es la carga muerta? La carga muerta es todo el peso de la estructura. Es decir, aquel peso que está ahí presente en la estructura las 24 horas. Esa es la carga muerta. Es decir, el peso de la losa, la viga, columna, muro y todo lo que se imaginen ustedes. Todo lo que está presente ahí durante 24 horas. Y la carga viva, que es de 2 kilonewton, que esto es aproximadamente igual a 200 kilogramos por metro cuadrado, kilogramo fuerza, ¿ya? Kilogramo fuerza. Por metro cuadrado, que, ¿cómo le podríamos poner que es esta carga? No es permanente, es decir, aquí esta es permanente. No me deja trabajar.
Permanente. Y esta otra de acá, ¿cómo le ponemos? Que no es permanente, es decir, ¿Variable? no sería lo correcto variable. Hay otra palabrita para, Flotante. no, para lo contrario de permanente, digamos, Temporal. temporal, eso, correcto, temporal. Perfecto. Carga temporal, es decir, que puede estar, por ejemplo, un edificio de departamento, ¿en qué horario está más cargado? ¿En el día o en la noche? En la noche. En la noche, porque la gente llega a descansar a su departamento y en el día sale a su trabajo. Pero un edificio de oficina, ¿en qué horario está más cargado? En el día, ¿ves? Entonces, En el día. en el día, ¿verdad? Entonces, son cargas temporales, o sea, es decir, que puede estar cargado 8 horas, 10 horas, 12 horas, pero se sale y queda descargado. Por eso se llaman cargas vivas, ¿ya? Y después vamos a entrar ya al detalle de cómo encontrar esto de acá. Entonces, esos son los datos que a nosotros nos dan. Por tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Paso 1, debemos mayorar las cargas. ¿Cómo vamos a mayorar las cargas? A través de la combinación de estas dos ecuacioncitas. El valor mayor que me salga a mí acá, ese es el que debo tomar. ¿Ah? Paso 1. Paso 2, el predimensionamiento. Voy a calcular el área del concreto a través de esta ecuacioncita. 1.1 por la carga N lo tengo acá, dividido un factor N multiplicado la resistencia característica del hormigón. Con eso yo encuentro el área del concreto. Conociendo el área del concreto, yo puedo encontrar, bueno, después lo vamos a detallar, pero bueno, el área del concreto va a ser igual a A por B, que está donde A y B son los lados de la columna. ¿Cierto? Entonces ya ahí, si es cuadrada, entonces diremos que el área del concreto va a ser igual a A al cuadrado. Entonces será la raíz cuadrada. Si es rectangular, entonces al igual que en Zapata, yo debo adoptar uno de los dos valores y con eso calcular el otro, ¿no? Después les voy a decir qué significa N, qué significa N. Y por último, voy a hacer una estimación del acero. ¿Cuánto es la cantidad de acero? En nuestro caso, nosotros vamos a tomar 1% del área de concreto. El área de acero va a ser el 1% del área de concreto. ¿Ya? Donde dice N es la carga última, esa es la que hemos cargado nosotros, que es la carga última, donde ya la hemos mayorado, es decir, esta de acá. CM carga muerta, CM carga viva, A sub C sección de la columna o sección del concreto, N factor de ubicación de la columna. Esto es importante. SN vale 0,35 si la carga es excéntrica. Es decir, perdón, si la columna es excéntrica, es decir, las laterales, ¿no ves? Principalmente para las esquineras esta de acá. Y vale 0,45 cuando la carga es centrada, que es nuestro caso. Para nuestro caso, entonces vamos a tomar 0,45. El valor 1.1, este de acá, ¿verdad? Que en realidad ese sería la carga mayorada. Es un factor de mayoración de la carga que está alrededor del 10% de la carga total que recibe la columna, es decir, 10% de esta carga de acá. ¿Cierto? Aquí ya la estamos mayorando, por un lado, pero para asegurarnos le aumentamos un 10% más a la carga. ¿Verdad? Le aumentamos un 10%, pero le disminuimos un coeficiente n. Eso hay que tener también cuidado, ¿no? Entonces, ese 10%, que vendría a ser un 1.1, es el factor de mayoración. Y A sub S, que varía entre el 1 y el 4% del área de concreto.
Entonces, ustedes ya pueden jugar, digamos, ¿no? Pueden trabajar entre el 1 y el 4. Lo ideal es trabajar siempre con el 1%, porque al final no va a ser 1, va a ser más de 1. Pero ustedes en su predimensionamiento pueden tomar 1% como lo coloqué ahí. Entonces, se los muestro ahí entero para que ustedes le hagan ya le saquen, ¿no? Que se llama la captura y lo puedan tener. ¿Ya? Bien, ¿puedo cambiar de hoja? Ingeniero. Bien. Vamos a calcular entonces y ustedes me van a dictar la fórmula porque ya ustedes las tienen. Yo voy a cambiar de hoja porque no la... Voy a pasar aquí a una hoja en blanco para empezar a calcular. Bien, tenemos nosotros el FCK, dijimos que era de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. El FYK, que es la resistencia del acero, que era de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué otra información tenemos? ¿Me dictan, por favor? La carga. La carga muerta, dijimos que iba a ser de 500 kilogramos por metro cuadrado. Y la carga viva, que era de 2 kilonewton, es decir, 200 kilogramos fuerza, esto es kilogramos fuerza, por metro cuadrado. El área de influencia o el área de aporte le voy a colocar acá a sub i como área de influencia, dijimos que era 30 metros cuadrados. Con esta información podemos empezar a calcular y decimos la carga N. La primera ecuación para la carga N, ¿cuál es? 1.2. 1.4 de la carga M. 1.4 de la carga muerta. Entonces, esto será 1,4 por 500 kilos por metro cuadrado. Entonces, me dicen cuánto sale este N. Me dicen, por favor, me ayudan para ir calculando rápido. Porque si no, el tiempo no nos va a alcanzar tampoco. 700, dice. 700, dicen. No sé si sale eso. 700 kilogramos por metro cuadrado. Vamos a calcular el otro N. El otro N es 1.2 de la carga muerta por 1 más 1.6 de la carga viva. 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Entonces, si reemplazamos ahí valores, N va a ser 1.2 por la carga viva, que es, por la carga muerta, mejor dicho, 500, más 1.6 por la carga viva, que es 200. ¿Cuánto sale eso de ahí? Me dicen, por favor. 920. 920 kilogramos por metro. Ya no es por metro cuadrado, pues, ¿no? A ver, N, sí, kilogramos por metro cuadrado. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿Verdad? Obviamente sale mayor este de acá. Siempre va a salir mayor este de acá. Entonces nosotros tomamos aquí, decimos nuestra carga N va a ser igual de 920 kilogramos
por metro cuadrado. ¿Verdad? Entonces ya tenemos N. Ya tenemos N. Pero no es este N que vamos a calcular el concreto, porque fíjense que este N simplemente es un valor que nosotros hemos dado acá de que está en función de la carga muerta. ¿Verdad? Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer nosotros es ahora calcular en función al área de influencia. Es decir, pues vamos acá. Y debo decir entonces, que el N total, ¿no es cierto?, va a ser igual a 920 kilogramos por metro cuadrado. Debo multiplicarlo por ¿qué cosa? Por el área de influencia, que es de 30 metros cuadrados. Y fíjese, al hacer esa operación, se elimina esta unidad y se elimina esa unidad. Entonces, ahora yo estoy calculando recién el N, pero de un piso. A eso debo multiplicar por 3, porque son 3 pisos. Entonces, ahí recién yo tengo el N total, el que llega abajo a la columna inferior. Entonces, 920 por 30 por 3. ¿Me dicen cuánto da? 82.800. No, no le escuché. 82.800. 82.800 kilogramos. ¿Verdad? Déjenme ver un ratingo, a ver. Ya. Entonces, esa columna que nosotros tenemos ahí, ¿verdad? Es de, dijimos, 82.800 kilogramos. Es decir, que esta columna, en este piso de acá, aquí abajo, en la parte inferior de la columna, le están llegando 82.800 kilogramos. Es decir, hemos calculado el peso que tenía acá, ¿no es cierto? Su área de influencia, la carga mayor, después por el área de influencia, por los 3 pisos. Esa sumatoria nos da a nosotros esa carga que está ahí. ¿Ya? Esa carga que está ahí. Entonces, eso es lo que hemos calculado N. Ahora vamos a calcular el área del concreto y sería 1.1 por N. Entonces, vamos a calcular acá. El área del concreto dice que es igual a 1.1 de la carga N dividido ¿cuánto? Dividido N por FCK. Así es, ¿verdad? Como nuestra columna es central, entonces N va a ser igual a 0.45. Eso es lo que habíamos dicho, ¿verdad? En teoría. Columna centrada es 0.45. Entonces, eso debemos reemplazar. Y decimos entonces que el área del concreto va a ser igual a 1.1 por
Debemos tener cuidado acá con las unidades, pero bueno, lo vamos a ver. 1.1, N vale 82.800 kilogramos. 82.800 kilogramos dividido entre este otro N que vale 0.45 por el FCK que es de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, esta unidad se elimina con esta unidad y me queda centímetro cuadrado. ¿Cuánto queda? ¿Me avisan, por favor? $963.80. 963.80 centímetros cuadrados. Ese es el área del concreto. Eso es lo que habíamos dicho nosotros en nuestra diapositiva, ¿verdad? El área del concreto ya la tenemos. Ahora lo que debemos verificar sus lados, ¿verdad? En primer lugar vamos a suponer que es cuadrada. Como es un predimensionamiento, entonces vamos a decir que es cuadrada y vamos a decir entonces que el lado A de la columna es igual al lado B, entonces va a ser A al cuadrado igual al área del concreto. Por lo tanto, A va a ser igual a la raíz cuadrada del área del concreto y el área del concreto es de 963.8 centímetros cuadrados. Entonces me dicen cuánto vale A. $31.04. 31 puntos. Así, ¿verdad? Bien. Este valor que a nosotros nos ha salido acá no es un valor constructivo, es decir, técnicamente constructivo. Entonces yo debo irme al inmediato superior, ¿no? Entonces digo acá adopto que A va a ser igual a 35 centímetros y B va a ser igual, como es cuadrada, también a 35 centímetros. Entonces, esa es la dimensión de mi columna. 35 por 35. Ahora, si ustedes dicen, yo no quiero que sea cuadrada, quiero que sea rectangular. ¿Verdad? Entonces, si es rectangular, ustedes tienen que tomar un valor, darse un valor, es decir, de que A va a ser diferente de B. Por tanto, A por B va a ser igual al área del concreto. ¿Verdad? Entonces, yo esto no puedo solucionar, debo adoptar un valor. Entonces, pueden empezar ustedes por las dimensiones mínimas. Ahora vamos a ver cuál es la dimensión mínima de una columna. Dimensión mínima de columna. La dimensión mínima de columna es de 20 centímetros para viviendas pequeñas, relativamente pequeñas, digamos, ¿no? Que no son muy exigentes. Es decir, casas de un piso hasta de 2 pisos. 20 centímetros.
y 25 centímetros, el lado más corto, si va a ser rectangular, ¿no es cierto? 25 centímetros para viviendas, ¿cómo le ponemos? Viviendas grandes, digamos, ¿no? Entonces ustedes toman ese valor. Si su casa es de 1 o 2 pisos, entonces podemos empezar con 20 centímetros. Entonces pueden decir A que sea igual a 20 centímetros. ¿Cuánto va a salir B? ¿Verdad? Ya ustedes pueden calcularlo eso con calma, a manera de practicar, ¿no es cierto? Lo que sí deben tener en cuenta ahí es la siguiente relación. Ahorita les dicto cuál es esa relación que deben más o menos tener cuidado. A ver, está mi calculadora. Deben ustedes tener cuidado que la relación B sobre A sea mayor o igual a 0,4. Siendo que A es el lado mayor de la columna. En este caso aquí le pusimos A, digamos, ¿no? Si ustedes calculan, B le va a salir mayor, entonces va a ser al revés. Entonces podemos decir de que este de acá, en vez de que sea A, le vamos a dar a B, digamos, ¿no? Vamos a borrarlo de acá y de acá. Entonces, vamos a empezar por B, que es la dimensión mínima de 20 centímetros, por tanto vamos a calcular A. Si alguien lo tiene, ya puede ir dictándome cuánto le salió A. Aquí. ¿Verdad? Y A va a ser igual al área del concreto sobre B. El área del concreto lo tenemos acá. 963.8 dividido 20. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien, por favor? Ya lo debe tener. Punto 19. 48.19 dice. 48.19. Eso constructivamente no es correcto. Adoptamos 50, ¿verdad? Es decir, de que A, ¿dónde está? Aquí está. A va a ser de 20. A, mejor dicho, B sería de 20 centímetros y A sería de 50 centímetros. Ahora debo verificar esta relación. ¿Y cuánto les da B sobre A? 20 dividido 50. ¿Cuánto le da B sobre A? 0.4. 0.4. 0.4, fíjese que estamos en el filo. ¿No? Dice que debe ser mayor o igual. Estamos en el filo. Entonces podríamos dejarlo si ustedes quieren con 20 y 50, pero la relación no es muy bonita, digamos, ¿no? Entonces de repente digo, a ver, le aumento 30 a B y a ver cuánto me sale A. Ya eso ustedes juegan, ya se los dejo para ustedes. Entonces al subir un poquito B,
va a disminuir A. Y ahí sí o sí va a entrar perfectamente ya dentro de este rango. Pero esa relación es la que hay que tener, ¿no? Entonces, si me haya salido acá 60, por ejemplo, entonces 20 dividido 60 me iba a salir un tercio, eso es 0,30 y tanto, iba a salir menos de 40, ¿ya? Entonces no iba a cumplir, ¿ya? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Bien, nosotros para nuestro ejemplo nos vamos a quedar con este de acá porque hemos decidido que va a ser cuadrada. Y va a ser de 35 por 35. ¿Ya? El siguiente paso, ya tenemos el área del concreto, es hacer una estimación de cuánto va a ser más o menos el acero, es decir, qué barras voy a utilizar. Y dice que debe ser el 1% del concreto. Repito, cuidado que ustedes digan, el ingeniero nos enseñó a calcular el hormigón de esta manera y el acero de esta manera. No estamos calculando, estamos haciendo un predimensionamiento, es decir, una pequeña aproximación. El acero no se calcula con esto, pero esto es una estimación. Por eso ahí dice estimación del acero. Para que tengamos idea más o menos qué tipo de acero o cuánto va a entrar. ¿Ya? Bien, veamos entonces ahora la estimación del acero. Estimación del acero. El área del acero, que le vamos a poner A sub S, dice que es igual al 1%, entre el 1 y el 4%, dijimos, nosotros vamos a irnos por el valor más bajo, 1% del área del concreto. ¿Ah? Entonces, yo puedo decir que el área del acero va a ser igual al 1% multiplicado el área del concreto. Pero ¿cuál es el área del concreto? Es este de acá, no es este de acá, porque este es el que nos salió en el cálculo. Pero este es el real ahora, porque estamos adoptando y vamos a trabajar con este. Esas van a ser las medidas supuestamente que vamos a construir. Entonces será de 35 por 35. 35 centímetros por 35 centímetros. Entonces ustedes me dicen cuánto sale el área del acero. $12.25. $12.25 centímetros cuadrados de acero. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ese es el área de acero que yo debo utilizar, ¿verdad? Pero en el mercado yo no puedo ir a la tienda, a Ferrotodo o donde sea la tienda y decirle, o a la ferretería, véndame acero, necesito 12.25 centímetros cuadrados de acero. No nos van a entender. Está loco, usted no va a decir. Nosotros tenemos que ir y decirle, deme tantas barras de acero de tal diámetro. Entonces, para ello, memoricémonos 12.25 centímetros cuadrados de acero. Vamos a volver acá. Y yo necesito entonces acero, el área de acero, 12,25 centímetros cuadrados. ¿Verdad? Me voy a una tablita
yo lo resumí acá, ¿verdad? Donde digo cuál es la tablita de áreas, diámetro y número de barras o de varillas corrugadas, ¿no? Entonces tenemos aquí el número de barra porque lo podemos comprar por el número, lo podemos comprar por su diámetro nominal que sería en pulgadas o en centímetros o en milímetros, pero si es milímetros la cuestión es simplemente un centímetro tiene 10 milímetros, ¿no es cierto? Entonces es cuestión de poner la coma un punto más acá, digamos, ¿no? En este caso, la barra de 1/4 de pulgada tiene 6,4 milímetros de diámetro. Si está en centímetros, 0,64. Entonces, el diámetro en pulgada, porque la gente en el mercado por lo general lo maneja más en pulgada, o en centímetros, como ustedes son arquitectos, entonces pueden hacer la conversión, pueden jugar con cualquiera de ellos. Y podemos calcular el área nominal, pero no nos vamos a poner a calcular porque eso ya lo podemos tener en una tablita así tabular, ¿no? Y yo busco, por ejemplo, vamos a irnos primero por 3/8, digamos, la número de la de 10 milímetros. 3/8, suponiendo que yo voy a decidir, digo, bueno, le voy a poner 3/8. Es decir, la número 3. Voy a ver cuántas barras. Entonces calculo acá el número de barras. ¿Verdad? Entonces yo digo que el número de barras, le vamos a poner número de B, va a ser igual a 12.25 centímetros cuadrados, ¿verdad? Dividido el área de una barra, es decir, una pequeña regla de 3/5. El área de una barra es de 0.7126, que es de 3/8 de pulgada. Entonces, me dicen ustedes cuántas barras salieron. ¿Cuánto dio? 17.19. No se escucha. 17.19. 17.19 barras. Eso no puedo yo pedir 17.19, ¿no es cierto? Entonces tendré que agarrar y decir 18 barras. Solís, Paracagua, ¿quiere decir algo? Está levantando la mano Solís. Bueno, si no va a hablar, no levante la mano, ¿ya? Entonces, 18 barras. Entonces, medio que no está muy bonito, ¿verdad? En una columna de 35 por 35, si mínimo debo colocar 4 barras, entonces 4 por 4 son 16, 18 barras, medio complicado. Entonces, me voy con la otra, con la inmediata superior. Media pulgada. ¿Qué pasa si le coloco que en media pulgada? A ver, su diámetro es de 12 milímetros y esta es su área. Entonces digo, el número de barras, lo vamos a hacer con otro colorcito. El número de barras, este de acá es de, le vamos a poner número 3 acá y esta de acá es B sub el 4, que sería el número 4 que es de media pulgada. Entonces, las barras número 4 va a ser igual, lo mismo, 12.25 centímetros cuadrados, dividido entre el área de una barra, que sería 1.2668 centímetros. Entonces, ¿cuántas barras me salen de la número 4, es decir, de media pulgada? 9.67. 9.67 barras, es decir, que yo adopto y digo 10 barras. Ya eso es un poquito más. 10 barras de la número 4. Voy a escribir bien. 10 barras de la número 4. ¿Verdad? Ya eso es más razonable.
¿cierto? Porque yo puedo agarrar, por ejemplo, no tengo aquí escala, ¿no es cierto? No tengo un escalímetro y puedo agarrar y decir, como es cuadrada, 35 por 35, entonces puedo colocar una barra acá, vamos a cambiar el color. Puedo colocar una barra acá, vamos a ver si cumple con lo que decíamos hace rato, la simetría, ¿verdad? 2 barras, 3 barras, 4 barras como mínimo. Si yo coloco una barra más acá, una barra más acá y otra barra acá y otra acá, entonces tengo 3, 6, 7, 8 barras, pero necesito 10, ¿verdad? Entonces yo podría decir, entonces lo coloco de la siguiente manera. Coloco acá 3, acá coloco 4, acá coloco 4, acá coloco 4 y acá coloco 2. A ver, verifico. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ahí estaría perfecto. Pero si yo parto, ¿verdad? Tengo 2, 4, 5 a un lado, 5 al otro lado. Parto por otro lado, tengo 2, 4, 5 al un lado, 5 al otro lado. Entonces, esa distribución, por ejemplo, ¿es posible? Es posible hacer. Es posible hacer. ¿Puedo colocar 2 barras de diferentes diámetros? Sí, vamos a ver ahorita cómo lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, fíjese que ya aquí tenemos una aproximación que es posible. No es muy adecuado porque lo ideal es que si aquí hay 4, aquí también hayan 4, aquí 4 y aquí 4. ¿No? Es decir, recorrer esta un poquito para acá y colocar una barra más acá. Esta es lo mismo, recorrer y colocar una barra más. Pero ya serían 12 barras. Entonces ya me estoy pasando mucho y son 2 barras y una barra de media pulgada debe estar por lo menos, no sé, unos 200 bolivianos, 300 tal vez. No sé cuánto estará costando ahorita, no tengo idea. ¿No? Pero ya esta aproximación es una posible. Veamos un tercer cálculo. Y vamos a aumentar y vamos a decir que vamos a poner acero número 5. Acero número 5 sería este de acá. 5 octavos de pulgada. Hay en el mercado, eso tengo que tener cuidado. Que existan en el mercado. Y estas que yo les he puesto acá sí existen en el mercado. ¿No? Entonces la de 5 octavos de pulgada es 15, 16 milímetros prácticamente y esta es su área. Entonces decimos 12.25 centímetros cuadrados dividido, el área del acero número 5 es de 1.97. 1.97, 93 centímetros. Por tanto, el número de barras, ¿cuánto sale? 6.18. 6.18. 6.18. Eso sería 7 barras. 7 barra número 5. Eso no es correcto. Colocar 7 barras. No voy a poder, ¿verdad? Una barra, 2 barras, 3 barras, 4 barras. ¿Dónde voy a poner aquí? 5 barras y 6 barras y la 7 ahí no hay simetría. Ahí hay 7 barras. Entonces tendría que colocarle de repente 8 barras del número 5. Podría, pero ahí estoy colocando una barra de más, digamos, ¿no? Una barra de más porque solamente necesita 7. Podría seguir jugando porque fíjense, me siguen sobrando 3 barras, ¿no? Podría yo pensar en agarrar y hacer un nuevo cálculo y pensar en la barra número 6 que sería de 3/4 de pulgada. Es decir, la de 20 milímetros. ¿No? Ya eso se los dejo para ustedes juegan con eso. Vamos a ir a lo que decía el compañero. Podemos nosotros jugar
Y vamos a suponer que yo voy a tomar la decisión y voy a combinar estas dos barras. La número 4 y la número 5. ¿Va? Entonces, calculo. A ver, ¿cuánto sale? ¿Cómo le diría? A ver. Con la número 4 salen 10 barras. Con la número 5 salen 7. Supongamos que yo voy a colocar 4 barras de la número 4 y 4 barras de la número 5. Vamos a calcular el área. Entonces digo 4 por la número 4 es de 1.2668. Me dicen cuánto sale. Y lo mismo acá, 4 por la número 5 es de 1.9793. Entonces me dicen cuánto salen las 4 barras número 4 y las 4 barras número 5. Las 4 son 5.06. 5.06. Con unos 3 decimales, por favor. Tienen que editar más acá, ¿ya? 5.0. 5.067. 0.67 centímetros cuadrados. ¿Y la número 5? 7.837. 7.837. 83.7. Sumo ahora estas dos. ¿Cuánto me da? 7 y 7, 14. 6 y 3, 11. 6 y 3, 9, sería 10. 10. 8 más 1, 9. Y 7 más 5, 12. La suma de la número 4, 4 barras de 4 y 4 de 5, me sale 12.9 centímetros cuadrados. Verifico con el área que yo necesito. ¿Cuál es el área que yo necesito? 12.25. Inge, Y aquí me sale 12.9. ¿Sí? en la barra número 5 a mí me sale 7.9172. A ver, revisen por favor la número 5, 4 barras número 5. Ustedes tienen ahí todos los datos para calcular. 7.9172. 7.9172. Hay que tener cuidado ahí, ¿ya? 7.9170. Ahí, punto 7. 7.9172, ya lo podemos dejar ahí, punto 7. Sumamos, entonces aquí me sale 14. 6 más 1, 7, más 1, 8. 9. Y 7 y 5, 12. 12,9. Y el área que yo necesito es 12.25. Es decir, el área necesaria es de 12.25 centímetros cuadrados. Y haciendo esta combinación, 4 barras de la número 4 y 4 barras de la número 5, me sale, es decir, 4 de la número 4 más 4 de la número 5, me sale 12.98 centímetros cuadrados. Esta es mayor que el área necesaria, ¿verdad? 12.98 es mayor que 12.95 y ahí estoy optimizando a 0. Por tanto, ya ustedes ya pueden graficarlo. Aquí se lo voy a hacer un poquito a la rápida, ¿verdad? Y pueden decir entonces que van a colocar aquí 4 barras
de la de mayor diámetro, obviamente siempre afuera, ¿verdad? Y 4 barras de la otra. En este caso acá, 2, 3 y 4. Fíjense, quedó mucho más bonito, ¿no? Entonces aquí será 4 phi de la número 4, dijimos que era, la número 4 es de media. 4 phi de media. Esa será esta de acá, esta de acá, esa de ahí y esa de ahí. Y a este otro lado digo que voy a colocar 4 phi de la de 5 es de 5 octavos. 5 octavos de pulgada. Entonces esas son esta de acá, esta de acá, esa de ahí y esta otra del medio. Debo hacer ese detalle, ¿verdad? Para saber dónde van a ir las barras. Entonces las estoy distribuyendo bonito. Fíjense, ahí nos salió bonito en el ejercicio 4 y 4. Entonces van a entrar 8 barras. Y ahí estaría el predimensionado final, ¿no es cierto? Donde esto va a ser de 35 y esto va a ser de 35, donde lo anoto, 35. Ya eso es cuestión de jugar con el programa, ¿no es cierto? Para detallar bien. Pero ese sería el cálculo final, ¿no? 35 por 35 mi columna, 4 de 5 octavos y 4 de media. Listo. Ahí terminamos. Por factor tiempo, por favor, quisiera que sus preguntas se las aguarden para la próxima clase. Y vamos a tratar de absorber todas las preguntas y dudas que ustedes tengan para la próxima clase. Pasa que yo ahorita a las 2 de la tarde tengo otra materia y no puedo, no me puedo quedar, estoy sin almorzar más, así que voy a ir a almorzar y después a mi otra materia. Entonces, reháganlo el ejercicio, tienen toda la información ahí y la próxima clase, puro preguntas de parte de ustedes, ¿no? Por ejemplo, no les expliqué a detalle la separación de los estribos, digamos, ¿no? Aquí no hemos puesto estribos, fíjense. No hemos completado el detalle. Pero sabemos que el estribo es de 6 milímetros, si es que es construcción pequeña, si es un edificio, bueno, tendrá que ser 8 o por lo menos 10 milímetros. Eso lo vamos a hacer en la otra clase. ¿Y cuál es la separación máxima y mínima que deben haber entre estribos? Eso también hay que tener cuidado, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este detalle no hemos analizado, y eso es bueno cuando ustedes ya entren en obra, la separación entre barra y barra. A veces quedan muy pegaditas y es mejor juntarlas, ¿no? Eso ya lo vamos a discutir la siguiente clase, ¿ya? Bien, entonces eso sería todo por ahora y sus preguntas guárdenselas para la siguiente clase o vayan generándolas en el grupo del WhatsApp, cosa que yo ahí voy a saber cuáles son sus preguntas y voy a tener mayor información o mayor detalle de la información, ¿ya? Entonces, eso sería todo por ahora y nos vemos la siguiente clase. Recuerden que lo que hemos hecho es un predimensionado, no hemos dimensionado. El resultado final de la dimensión va a estar por ahí cerca, pero no va a ser ese el valor. Ya hemos hecho una aproximación, nada más. Para una construcción de 3 pisos, bajo condiciones intermedias, ¿no? Bien. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos el día miércoles. El próximo viernes va a ser el control de lectura, por si acaso, de este tema. Ya está bien. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Luego. Chao, chao. Chao.